campeón también en este momento. Bueno, buenas noches. Saludamos a Adrián Flores, Steven León. Voy llamando solo a los que tienen cámara ahorita. Roy también, todo por ahí. Natalia Araya, Harlem, Villegas, Anthony, Rachel, Jeremy, Alexa, Benavides, Silvia, Jiménez, Nicolás, Elizabeth, Jesús, Rachel, pero esta es Rachel Natalia. Ok, y vamos a ver, Michelle Hamilton, Jean-Pierre, Salugini, Luis Rolando, Estefanía, Ángel, a ver quién más está quedando por acá, Camila, Sofía, Jennifer y Kembly. Kembly es foto o es video, no sé si es video. La vi muy quedita, Kembly. Estaba muy estática, muy bien. Ok, y Dana, también la veo por ahí. Okay. Creo que ya los llamé a todos, ¿verdad? No estoy viendo, vamos a ver aquí, ¿no? Creo que esos son los que tienen ya, ¿verdad? Si alguien me faltó, pues me lo dice. Si tiene algún problema, activa el micrófono, lo dice, lo escribe, ¿verdad? ¿De acuerdo? Jean-Pierre, creo que la respuesta suya iba para alguien en particular. Contéstele por privado, por aquello del no que haya algún malentendido, ¿verdad? Bueno, entonces, buenas noches de nuevo y vamos a dar inicio con la clase. Tenemos una persona más que nos está llegando. Vamos a ver, creo que era Valeria. Ok, Natalia Ramírez, entendido. Sí, Natalia. Ok, está bien. Bueno, muy bien. Ok, bueno chicos, entonces ya estamos lista inicial. Vamos a empezar a compartir lo que es la presentación. Al final de la clase tenemos que tomar un acuerdo también, entonces vamos a decirlos en su momento. Bueno, ahí ustedes pueden ver el tema de la presentación. Don Raúl dice, ¿se observa bien? Sí. Sí, yo lo observo bien, Leo. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a ver, este es el tema de hoy con base en la lectura de Aguilar. Muy importante mencionar lo siguiente, basando en este primer elemento relacionado con el tema de gobernabilidad, precisamente por, vamos así decirlo, por definir conceptualmente lo que tiene que ver con la gobernabilidad y la ingobernabilidad, ¿verdad? Entonces, antes de empezar con esta diapositiva, sí quiero hacer como un preámbulo en el sentido de que uno puede encontrar situaciones que son gobernables o que son ingobernables a nivel público. Y cuando son gobernables, lo que queremos decir es que hay aspectos como, por ejemplo, de regulación, que las demandas sociales están encausadas y adicionalmente que hay acciones públicas que conducen a solventar este tipo de respuestas por parte del gobierno a la sociedad. Entonces ahí estamos hablando de un ámbito de gobernabilidad, de ejercicio adecuado del gobierno en respuesta a las demandas sociales. Por el contrario, cuando estamos hablando de la ingobernabilidad, vamos a estar más bien mencionando cosas como que hay un problema de resistencia a la acción del gobierno y de alguna manera de una serie de insatisfacciones producto de que esas demandas sociales rebasan las habilidades, las competencias del gobierno. Y por tanto, las situaciones de esas demandas se convierten o se traducen en situaciones de poco control. Digámoslo de otra manera, situaciones que se vuelven incontrolables por parte del accionar gubernamental. Y como les digo, producto de
ya sea resistencia a la labor del gobierno o bien porque las demandas sociales rebasan, superan la capacidad del gobierno de poder darles respuesta. Y eso, como cualquier presión, saldrá por algún lado, ¿no? Entonces, eso es un problema que vamos a tener ahí. Por eso es que este tema de enfoque gubernamental eh, se basa principalmente en la labor que hace el gobierno en atender estas demandas sociales. Eso es lo que menciona Aguilar en esta primera diapositiva, donde hay ingobernabilidad cuando esas demandas vienen a superar precisamente la capacidad del gobierno de dar respuesta a este tipo de necesidades. Ahora, ¿qué tipo de respuestas se espera por parte del gobierno? Bueno, son respuestas que Aguilar menciona, algunas de ellas, por ejemplo, legal, fiscal, administrativa, política. Legal, bueno, ustedes saben que hay un ejercicio y una potestad del gobierno eh, de hacer normativa vía, por ejemplo, decretos ejecutivos que dependen netamente del Poder Ejecutivo. Pero también existe el periodo que se llama de sesiones extraordinarias de otro poder, que es la Asamblea Legislativa, donde el gobierno es el que tiene la iniciativa de presentar proyectos de ley. Es decir, aunque el Poder Ejecutivo no hace leyes, no aprueba leyes, sí es quien en buena parte, la mitad de los periodos legislativos, tiene la potestad de presentar en agenda proyectos de ley. Y obviamente, pues los diputados le harán modificaciones y votarán o improbarán los proyectos. Pero la iniciativa de agenda en esos periodos de sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa la lleva el Poder Ejecutivo. Entonces ahí es donde se da respuesta legal a las demandas y a las necesidades sociales. Por supuesto que en el tema fiscal, ¿verdad? Porque lo fiscal no es solamente impuestos, lo fiscal tiene que ver con la adecuada recaudación de los ingresos del país. ¿Por qué? Porque con eso se hace frente con los recursos a atender las necesidades sociales y también a combatir la evasión y la ilusión, que vienen a ser los elementos de disminuir las brechas y las inequidades sociales. Administrativa también es otra demanda que viene a satisfacer el gobierno, producto de todos los trámites que ustedes y yo tenemos que hacer en las instituciones públicas. Y política, porque sin duda alguna, el liderazgo político en un Estado de Derecho, democrático y representativo como el nuestro, donde además es presidencialista, es muy importante el papel de liderazgo del componente político que desarrolla el Poder Ejecutivo. Entonces, ese tipo de 4 respuestas, legal, fiscal, administrativa y política, que tiene que hacer el Poder Ejecutivo es fundamental para poder mantener y preservar la gobernabilidad del país. Por tanto, la ausencia de esas respuestas viene a generar problemas de gobernabilidad o el concepto de ingobernabilidad. Ahora, entrando precisamente a explicar a qué se debe esa ingobernabilidad, en términos generales hay 2 grandes componentes que ustedes los ven ahí en la pantalla, y tiene que ver con la impotencia y con la incompetencia. Yo pongo el ejemplo aquí a nivel de impotencia del gobierno, en el sentido de que carece de las capacidades en lo siguiente. Imagínense que hay una competencia de un rally sumamente duro, difícil en sus terrenos, no sé, en el desierto. Y usted lo va a participar o va a competir en ese, o competir en ese rally con, con una bicicleta. Entonces ahí claramente ahí usted va a tener impotencia, no va a tener la capacidad para moverse en un vehículo adecuado a través del desierto, ¿verdad? En ese rally. Y entonces ahí su problema es de impotencia. Pero si por el contrario tiene usted un vehículo con un excelente motor de doble tracción y demás, va a resolver su tema de impotencia, es decir, tiene la capacidad para hacerle frente a eso. Pero eso no basta. Se ocupa también
de que resuelva los problemas de incompetencia. Y la incompetencia es cuando desaprovecha las capacidades que tiene. Entonces, Leo, sí, señor. disculpa, sí, disculpa, tal vez ahí también para comentarle a los muchachos de ese concepto que vos estás poniendo, ¿verdad? Ese ejemplo. Eh, lo mismo que decía la CEPAL cuando hizo el análisis del tema de COVID en América Latina, eh, hacía referencia a que muchos de los países latinoamericanos, entre esos Costa Rica, contaba con una situación fiscal bastante deficiente y por ende tenía menos posibilidades de ejercer acciones en el ámbito público que permitieran mejorar la calidad de vida de los habitantes, ¿verdad? Para poner, por ejemplo, un ejemplo sobre lo que es la impotencia del gobierno en cuanto a la limitación fiscal en un caso muy específico, como es el tema de vacunación, ¿verdad? Vemos que países ya desarrollados, por ejemplo, como en el caso de Israel, prácticamente ha hecho una vacunación masiva de personas y pues nosotros ahí vamos pues a cuentagotas, ¿verdad? Con lo que el presupuesto de la República nos permite comprar y con una vacunación que si bien ha sido positiva, pero realmente ha sido pues bastante lenta, ¿verdad? A lo que uno quisiera, ¿verdad? Y creo que cualquier presidente en este momento, o Carlos Alvarado en el caso costarricense, pues quisiera, ojalá que ya a final de mes estuviéramos los 4 millones y resto, casi 5 de personas vacunadas contra la pandemia, pero ciertamente pues no hay recursos para hacerlo, ¿verdad? Y hay una impotencia del gobierno precisamente en poder hacerle frente a esta urgencia. Otros países, como les repito, con más recursos económicos, con más desarrollo fiscal, digamos, con más equilibrio fiscal, pues han logrado avances en esto, ¿verdad? En caso contrario, Costa Rica y un grupo pues, de países latinos que también padecen situaciones fiscales complejas. Claro, Básicamente, para ilustrar también eso un poco, Leo. Gracias. perfecto, muy bien. Roy, tiene una mano levantada usted, adelante. Sí, profe, en este tema de COVID, justamente que estaba mencionando el otro profe, a nivel de gobierno, bueno, el tema ahorita que está sumamente elevado, los casos de COVID, pero en Semana Santa no se cerró por un tema, digamos, económico. Entonces, en este caso, bueno, el gobierno como tal tiene la capacidad de decir, vamos a cerrar y vamos a hacer esto. Bueno, tiene la capacidad de hacerlo, ¿verdad? Puede emitir las políticas como tal y decir, no, vamos a cerrar por esto, esto y esto, pero afectaría al sector económico. Entonces, en este caso, el tema de políticas, el tema de gestionar todo esto, eh, bueno, y efectivamente el uso de las políticas y de todo este manejo estratégico de la pandemia, ¿cómo se puede ver? Digamos, desde un punto de vista, no se tiene el mecanismo, por ejemplo, para, eh, por así decirlo, desarticular o echar abajo todas estas fiestas que ya se ha dicho, denuncien las fiestas clandestinas y todo lo demás, porque no se tiene el músculo, no se tiene el mecanismo, y por el otro lado, pues está la parte social y económica. Ok, perfecto, Roy. Si te parece, yo quisiera más bien que la contestáramos al final porque nos sirve para cerrar muy bien todo el tema. Ya digamos dándote la respuesta con toda la teoría que vamos a ver ahora, ¿verdad? Entonces me parece importante hacer un cierre con eso que estás mencionando, que es obligatorio hablar del tema, ¿verdad? Natalia tiene la mano levantada también. Sí, es que yo quería comentar que también siento que esto va a depender mucho de la sociedad que se tenga. Pues ahora el caso que usted comentó de que se han atrasado un poco pues en la vacunación, también es un poco parte de las personas que han rechazado que se le ponga la vacuna y que han atrasado los procesos. Vi un día, esto es una publicación de que en un lugar, no recuerdo en dónde, básicamente las vacunas estaban sin dueños porque simplemente las personas no llegaron a vacunarse. Entonces, siento que
sí depende mucho de las personas que pues tienen el poder, pero también depende de la sociedad y de uno como ciudadano responsable que tiene que velar porque pues no solo por el interés propio, sino por el interés de todos. No sé si voy por ahí. Sí, 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 tiene razón. Hay muchísimos de esos elementos y de los intereses particulares y grupales, ¿verdad? De eso vamos a hablar también más adelante. Entonces, todos esos son temas estupendos para lo que vamos a tocar ahorita teóricamente. Steven, usted también levantó la mano, adelante. Sí, tomando un poco en cuenta lo que decía Natalia, que creo que también se menciona en la lectura, es importante de que no solamente el depositar toda la responsabilidad en la parte estatal, ¿no? Sino que tiene que ser pues un trabajo integrado. Es decir, a mí de nada me sirve, y creo que se menciona ahí, de que la gobernabilidad está tanto, bueno, yo no le diría tanto el obedecer y mandar, ¿no? Sino quizá el dirigir, y que también pues haya cierta respuesta positiva a esos mandatos o a esas directrices. Es decir, de nada me sirve que se haga un esfuerzo de parte de un sector para hacer una campaña de vacunación si las personas no están dispuestas a vacunarse, ¿no? Entonces, pues creo que tiene que ser un enfoque que involucre a ambas partes, porque si no, pues ahí estaría desnivelado y no creo que vaya a ser muy eficiente. Y quizá ahí, pues ahí se vería incompetencia porque habrían las capacidades, pero no se aprovechan del todo, ¿verdad? Claro, Correcto. efectivamente. Y entonces, volviendo al ejemplo que les daba, en el tema de incompetencia, usted podría tener en ese rally, en ese desierto, efectivamente el buen motor, el 4x4, pero hay un problema y es que tal vez usted no tenga toda la experiencia o no sabe manejar adecuadamente ese vehículo, ¿verdad? Eh, o digo, pues efectivamente no tiene la destreza para competir en eso, ni se preparó físicamente ni mentalmente para esa competencia. Entonces, todo eso le puede afectar y ya no sería un problema de impotencia, sino un problema de incompetencia, ¿verdad? Entonces, con eso creo que es un ejemplo sencillo para el inicio de esta parte teórica y de esa manera pues comprenderlo, ¿verdad? Las diferencias que podemos encontrar entre impotencia e incompetencia y que nos terminan provocando problemas de gobernabilidad. Siguiendo con el asunto de la impotencia, ¿cómo solucionamos esto? Bueno, precisamente hay que dotar al gobierno de nuevas capacidades a nivel institucional, fiscal, administrativo, de acciones, políticas, etcétera, para que pueda dirigir la ciudad, la sociedad. Perdón. Entonces, la impotencia va mucho en todas aquellas herramientas que nos sirvan para solventar esa impotencia en el tanto vayan para reforzar sus capacidades. Y por el otro lado, en el tema de la incompetencia, ¿cómo le entramos a ese tema? Bueno, le entramos precisamente con mecanismos que inclusive permitan remoción de gobernantes incapaces, ¿verdad? Porque aquí el problema no es la falta de capacidad, sino desaprovechar las capacidades. Entonces, cuando se desaprovechan las capacidades es porque quienes están en el ejercicio de la función pública no están haciendo su trabajo de la mejor manera. Y eso sí, hay que decirlo, en este caso, el enfoque de gobernabilidad que estamos mostrando hoy teóricamente va muy relacionado con lo que decía Steven. Este enfoque parte del hecho de que el gobierno es capaz y es suficiente para conducir una sociedad. Ya ustedes dieron la respuesta. Bueno, es que no todo lo puede hacer el gobierno, ¿verdad? Ya ustedes intuitivamente están de alguna manera lanzando una crítica a este enfoque y es cierta, ¿verdad? O sea, por muchos años y por mucho tiempo y en ciertos modelos de Estado se creyó que el gobierno era el único actor decisor, el centro del poder y por tanto era de quien dependían todas las decisiones. Y por muchos años nuestro país actuó con base en ese término. Sin embargo, hoy tenemos claramente una situación diferente. Ahora, Sí, tal vez ahí, don Leo, también para complementar un poco lo que vos estás comentando, ningún estado, o sea, ningún gobierno que es la parte que administra los asuntos estatales
tiene una visión panorámica completa, ¿verdad? Exhaustiva de todo el universo de las relaciones sociales, ni tampoco tiene todas las posibilidades de controlar, de regular y de conducir las diferentes actividades y demandas que diariamente surgen en una sociedad, ¿verdad? Ningún actor público o privado, ¿verdad? Puede ser superior a todo el entramado del tejido social, ¿verdad? De las relaciones sociales que se dan diariamente, sino que por el contrario tiene que estar relacionado, interrelacionado con dichos actores, con dichas relaciones de poder, ¿verdad? De que se dan en la sociedad, para así, pues, utilizar también los diferentes recursos con que disponen estos sectores, ¿verdad? Sociales. De ahí la importancia de que la participación ciudadana pues pueda también dotar de posibilidades, de conocimientos, de recursos, ¿verdad? A los demás actores para poder realizar los objetivos y que no solamente sea una actividad que recaiga únicamente en el gobierno, en este caso. Claro, efectivamente, y es que este enfoque también, don Raúl y compañeros, parte, digamos, si nos imaginamos aquí a dos grandes actores como el gobierno y la sociedad, podríamos hablar de un gobierno que sea o capaz o incapaz, ¿verdad? Es como la bipolaridad, capaz o incapaz. Y una sociedad que termina siendo o gobernable o ingobernable. Entonces, ¿qué elementos eh, puede uno encontrar de un gobierno que es capaz? Bueno, ya hablamos un poco de eso, ¿verdad? En cuanto a la capacidad de regulación, que tiene, que hay voluntad política, que se hacen las cosas, que se responde a los problemas, ¿verdad? Ya hablamos un poco de eso. Cuando eso también propicia que haya una sociedad que sea más gobernable. ¿Y cómo evidencia uno que una sociedad está siendo gobernable? Bueno, porque hay disciplina, porque hay además solidaridad y porque también encuentra uno elementos productivos en esa sociedad. Entonces es una sociedad funcionando, está caminando, ¿verdad? Que no es pasiva, sino que es activa en cuanto a realización de cosas, pero vean qué importante en el tema de la disciplina, ¿verdad? Es decir, es una sociedad que tiene conciencia cívica, una sociedad que se adapta al interés común para poder caminar y sabe que a veces tiene que hacer sacrificios, pero es para un objetivo superior que es llegar al punto, digamos, de luz, ¿verdad? De esperanza, de un mejor estado para todos. Por el otro lado, ¿cómo evidenciamos que hay un gobierno que es incapaz? Bueno, porque hay irresponsabilidad, ¿verdad? O sea, cuando usted ve incongruencia en el actuar de un funcionario entre lo que dice y lo que hace, ¿verdad? Se pide austeridad, pero usted ve que se destinan presupuestos para cosas ridículas, ¿verdad? O usted ve a jerarcas o a políticos haciendo despilfarros o dándose ciertos niveles de vida incongruentes con el sacrificio que se le pide a la sociedad. Hay irresponsabilidad o más bien se exceden en el tema de politizar las decisiones. Y aquí les tengo un caso real de la semana pasada, por un tema de un proyecto que estoy trabajando a nivel centroamericano, que implica una decisión a nivel país de Costa Rica, y buena parte de esa decisión me tocaba a mí, no enteramente a mí, pero me tocaba, digamos, fundamentarla, y mi decisión era contraria a lo que un alto jerarca de la Cancillería tenía que opinar. No le tocaba a la Cancillería decidir, sino, como les digo, a otros, que nos tocaba decidirlo. Y doy yo mis argumentos, me parece que técnicos y fundamentados en la lógica, en la ciencia administrativa, en el concepto de administración pública y en la normativa internacional del derecho centroamericano, y me parece que estaba bien fundamentado, ¿no? Me lo dijeron varias personas, y la respuesta de este alto personaje en la Cancillería fue, mire, es que aquí la decisión no es legal ni es por normativa, sino que es política. Ah, bueno, entonces, si vamos a hablar del tema político, ¿de qué estamos hablando, verdad?
Y cuando ya me di cuenta de que era solamente una negociación de decisiones con otros países a cambio de puestos en los organismos centroamericanos, ¿verdad? Entonces, ahí ya el argumento dejó de ser político para ser politiquero, ¿verdad? Y dejando de lado todos los elementos de la sana técnica y del profesionalismo, ¿verdad? Entonces, obviamente, yo no iba a ceder ante eso y creo que no me quieren mucho en este momento en las altas esferas de la Cancillería, pero uno tiene que ser congruente con las cosas en las que sabe y cree, ¿verdad? Y aunque eso implique echarse un pleito con un alto jerarca de la Cancillería, ¿verdad? Lo que a mí me tiene con el más mínimo cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de ese tipo de decisiones politiqueras, caer en temas de corrupción, de abusos y de actos arbitrarios hay una línea súper delgada. Y entonces uno no puede permitir eso porque se termina afectando la gobernabilidad, canjeándola por temas de politiquería, ¿verdad? Y eso no puede ser. Entonces, ahí demuestra usted elementos de gobierno incapaz. Y por otro lado, eso afecta también la sociedad para que se convierta en una sociedad ingobernable. Y entonces ahí usted va a ver una sociedad que no es proactiva, sino que es una sociedad reactiva, que además es muy individualista, ¿verdad? Poco solidaria, y lo peor del caso es que puede volverse agresiva o violenta. Y esos primeros signos que se nota de violencia, de agresividad, de poco respeto cívico, son síntomas gravísimos para poder afectar la gobernabilidad de un país, ¿verdad? Entonces, eso es importantísimo tenerlo claro en ese cuatro esquemas que les he hablado, de un gobierno capaz versus un gobierno incapaz, y de una sociedad gobernable versus una sociedad ingobernable. ¿Alguna pregunta hasta acá para continuar también con otros elementos relacionados con eso? Si no, pues continuamos. Es muy importante en el tema de mantener la gobernabilidad el responder a las demandas sociales, como ya hemos dicho. Cuando hay sobrecarga, esa sobrecarga se puede dar, por lo que ya ustedes inclusive han dicho, en el tema de la falta de recursos económicos o bien falta de recursos políticos, ¿verdad? Cuando uno habla de falta de recursos económicos, creo que todos sabemos aquí a qué nos referimos, de no alcanza la plata, ¿verdad? No tenemos los suficientes ingresos para poder construir todas las escuelas, ni poder comprar todas las vacunas, ni poder arreglar todas las calles que queremos. Eso está claro. Pero también hay recursos políticos que no se tienen a veces. Y eso pasa por falta de liderazgo, por falta de capacidad de lograr acuerdos, por falta de pericia, por falta de comunicación, elementos que tienen que ver con aspectos políticos y que terminan afectándose, y por ese lado se da entonces, no sale la presentación. Bueno, es que estoy ahí con la presentación, no sé si se ve. No la veo yo. Yo sí lo veo, profe. Ahí está. ¿Qué me pasó a mí? Que estoy... Bueno, no sé, ahí está puesta. Ahora sí. Sí, ok. Entonces, Sí, profe, es que por un momento se fue, pero ya me volvió a aparecer. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces les decía que esa situación de sobrecarga, ¿verdad? Podemos tener por la falta de recursos económicos que mencionaban ustedes también, y por la falta de recursos políticos, ¿verdad? Y en donde ustedes ven que hay problemas, como les decía, de liderazgo, de toma de decisiones, de jerarcas incompetentes, de mala comunicación, ¿verdad? Entonces, cuando eso se da, hay gravísimos problemas. Otro tema del recurso político que afecta a la gobernabilidad y que propicia que se sobrepasen la respuesta del gobierno a la sociedad, tiene que ver con la falta de una adecuada armonía entre los poderes del Estado, principalmente en el tema de la relación poder ejecutivo, poder legislativo. Porque ustedes ya les expliqué el tema de las sesiones extraordinarias, el tema de la iniciativa de leyes y de que esas leyes pasan por la Asamblea Legislativa. Cuando este diálogo y estos acuerdos no se dan, cuando no hay voceros
que sean capaces de convencer a los diputados y establecer acuerdos, tenemos ahí un gravísimo problema que puede afectar la gobernabilidad precisamente, porque ahí estaría faltando el recurso político para poder atender las demandas sociales que se manifiestan a través de acciones en la Asamblea Legislativa. ¿Okay? Entonces, ¿dónde nota uno también esa falta de habilidades? Bueno, en una sociedad, ya dijimos, que puede ser reactiva, que puede ser violenta, ¿verdad? Pero también una sociedad que es muy individualista, muy indiferente. ¿Ah? Cuando es una sociedad que no le duele el mal ajeno. Cuando usted tiene eso, hay un síntoma grave de ingobernabilidad, adicionalmente desapegada y que tiene pocos intereses comunes. ¿Verdad? Si yo les digo a ustedes, bueno, ¿cuál es el tema que mueve a toda la sociedad costarricense? Básicamente uno pensaría en el fútbol, ¿verdad? Porque, y eso cuando estamos bien, ¿verdad? Pero caso contrario, no hay temas necesariamente comunes. Se cuesta encontrar un tema común que mueva a toda la sociedad, ¿verdad? Cuesta muchísimo encontrarlo. Y además se da en estos temas de falta de habilidades a nivel de la sociedad, donde hay excesiva cantidad de intereses, hay una propuesta política demasiado pluralista, demasiado atomizada. ¿Por qué? Porque como hay tantos intereses individuales, la manifestación que se da en partidos políticos es, creemos, más partidos políticos, ¿verdad? Y esa atomización la hemos visto desde el año 2002, 2004 para acá. Cada vez ha habido más partidos políticos, más partición de partidos representados en la Asamblea Legislativa, y así es más difícil la toma de decisiones. Pero eso no es más que un reflejo de una sociedad que no está encontrando respuesta en la actividad gubernamental, y adicionalmente entonces se agrupa en intereses que reconocen más o menos comunes con algunos pocos, y esos pocos pueden ser empresarios, pueden ser fundaciones, pueden ser ONG, pueden ser partidos políticos a nivel local o nacional, y tienen ustedes ahí una altísima atomización de intereses. Y eso lo que refleja es precisamente que es una sociedad que está con algunos síntomas de ingobernabilidad, porque se agrupan únicamente para temas de oportunidad de algún tema en particular, y en algunos casos se puede caer en irresponsabilidades cívicas. Y cuando usted tiene irresponsabilidades cívicas, es decir, que es una sociedad que no está respondiendo al interés común, sino a intereses particulares, entonces ya no hay respeto a la institucionalidad. Ya usted le dice, mire, hay que usar mascarillas, no hagan fiestas por esto y otro, y la sociedad no cumple, ¿verdad? Entonces hay una irresponsabilidad cívica. O cuando se llaman otro tipo de temas, un irrespeto a símbolos nacionales o daño a edificios públicos, ¿verdad? Usted tiene ahí entonces ya conductas agresivas, que es de irrespeto cívico, y que son nada más y nada menos que síntomas de una sociedad enferma. Levantó la mano Rachel Fallas, entonces adelante. Sí, profe, es que era para saber cuál diapositiva tenía, porque yo tengo la de gobernabilidad, pero veo que está marcada la 3. Tiene la de gobernabilidad, qué raro. Ajá. Sí, es esta, en la que estoy, sí, en la 3. No, no estoy en ninguna otra. Hemos estado hablando siempre de la impotencia y la incompetencia, ¿verdad? Con algunos... Ya, es que es una continuación de la anterior. Ya, es que me confundí. Perdón. Ok, listo. Muy bien. Entonces, esto con respecto al tema de impotencia y de cómo se sobrepasan las capacidades. Ahora, ¿cómo puede uno responder adecuadamente a estos temas? Bueno, uno puede responder desde este enfoque, desde la capacidad gubernamental o desde la demanda social. Cuando hablamos de la gobernabilidad o de la capacidad gubernamental, perdón, uno puede entender que se responde de las 4 vías que ya dijimos: vía institucional, política, administrativa, financiera.
en el tema de la sociedad, hay que entender muy bien de dónde venimos como sociedad y cuál es el tipo de Estado que hemos tenido. Nosotros como sociedad costarricense hemos tenido un Estado más de tipo de bienestar. Entonces, hemos estado más o menos acostumbrados y bastante cómodos a que sea el gobierno el que resuelva y el que haga las cosas. Cada vez eso ha venido menos en los últimos años, ¿verdad? Por las situaciones del mercado, del mundo, de la economía, etcétera. Pero seguimos siendo muy dependientes de lo que haga el gobierno. Y de alguna manera eso viene a propiciar un tipo de comportamiento de la sociedad que se queda esperando a que el gobierno actúe primero antes que buscar mecanismos autónomos de solución. Y precisamente este tema de gobernabilidad, ingobernabilidad, impotencia, incompetencia, etcétera, se pone porque el enfoque netamente de ver al gobierno como el actor único, central, de toma de decisiones y que debe solventar las necesidades sociales, se vuelve insuficiente. Y se vuelve insuficiente porque no tiene la capacidad para hacerse cargo de todos los problemas. Y es ahí donde el enfoque no de gobernabilidad, sino de gobernanza adquiere sentido. Porque ya como vamos a ir avanzando en el tema de gobernanza, se darán cuenta entonces que son más actores, que el gobierno no es el que tiene la última palabra en muchos temas, sino que otro tipo de actores entran en juego y que también vienen a responder a demandas sociales. Y es también otra forma de solventar problemas que hay en la sociedad. Y por eso es que hay algunas críticas que se hacen a este enfoque de gobernabilidad, donde se ve al gobierno como el actor único, central, ¿verdad? Omnipotente, etcétera, etcétera. Y vamos a pasar un poco a esas críticas. Primero, está centrado en las capacidades del gobierno, que ya vimos que las capacidades dependen de los recursos. Y al depender de los recursos, que son insuficientes, terminamos generando problemas de capacidades y por ende problemas de gobernabilidad. Y por la ya sabida sobrecarga de la cual hemos estado hablando exhaustivamente. Entonces, este enfoque gubernamentalista viene a ser basado en el supuesto, ¿verdad?, de que la sociedad está subordinada al gobierno, casi como que fuera un envase, ¿verdad? Una vasija en la cual se echa todo lo que hace el gobierno y no le queda más que recibirlo, ¿verdad? Pero no sabemos que no es así. Sabemos que la sociedad hoy es una sociedad mucho más activa, pensante, crítica, ¿verdad? Que tiene intereses y que se agrupa para resolverlos y que busca cómo también solventar las cosas. Y hay algunos temas que de alguna manera vienen a ser un interrogante que está al final de esta presentación y que dice, bueno, ¿cuál es la capacidad de autorregulación que tiene la sociedad? Y les pongo tal vez un ejemplo. Cuando salió todo el tema de Uber en el país, ahí teníamos una demanda social por un servicio de transporte que no era el taxi público rojo tradicional, sino otro tipo de servicio que utilizaba celular, que todo el mundo tiene, que era rápido, que se conseguía, que era más barato, ¿verdad? Que eran en mejores condiciones también los vehículos, y de alguna manera ya después surgieron otro tipo también de alternativas privadas al tema del transporte. ¿Y qué pasó con el gobierno ahí? No tenía la respuesta institucional, no tenía la respuesta legal para poder atender esa demanda. Y sigue sin tenerla, ¿verdad? O sea, ya queramos o no queramos, el Uber y todos los demás sistemas de transporte llegaron y ahí están, ¿verdad? Tuvieron que hacer quizá algunos pequeños ajustes, pero en realidad sobrepasaron la capacidad del gobierno de regularlo, ¿verdad? O sea, de hecho hay temas que todavía en esa materia no están debidamente regulados y están a la libre. Entonces, de alguna manera, vean ustedes ahí como un tema de transporte a nivel privado sobrepasó la capacidad del gobierno, que tenía las herramientas para poder hacer los cambios legales y demás. Sí, pero no los hizo. No tuvo ni la voluntad política, ni la capacidad necesaria de sentar a los actores para que participaran en ese tema.
y el tema pues siguió caminando y se crearon más, como les digo. Entonces, existe alguna manera la capacidad de autorregulación de las sociedades en diferentes temas. Y cuando la demanda no es satisfecha, de alguna manera buscará ser resuelta, porque la sociedad busca cómo resolverla, ¿verdad? Por las vías institucionales, y si no está, buscará otras vías para resolverla. Don Raudin, ¿usted va a mencionar algo o alguna pregunta, algún Sí, compañero? sí, de hecho, don Leonardo, con el tema de, en algún momento en la teoría del Estado se consideraba que el Estado era el principal proveedor de los bienes y servicios para la sociedad, y que la sociedad, como bien dice, tiene que estar supeditada pues, a toda la estructura del aparato estatal. No obstante, los tiempos cambian, ¿verdad? Y eso, bueno, ya cuando ustedes, los estudiantes, empiezan a leer un poco más sobre la evolución de la teoría administrativa, nos daremos cuenta de que el Estado es uno de los actores más, ¿verdad? Es un actor más en este, podríamos decir, gran conjunto de actores que tiene una sociedad, ¿verdad? Ahí tenemos a la empresa privada, tenemos instituciones eclesiásticas, tenemos académicos, tenemos grupos de la sociedad civil que protegen derechos de las mujeres, de la niñez, del ecosistema de la naturaleza, empresas también internacionales o multinacionales, organismos internacionales. En fin, es una sociedad que se ha ido haciendo cada vez más compleja. Y es lógico pensar, ¿verdad? Me parece a mí que no, el Estado no puede tener todas las soluciones a todos los problemas que día a día demanda una sociedad, ¿verdad? Y veamos en el caso de la sociedad costarricense, cómo al estar a las puertas de la cuarta revolución industrial, cómo al estar a las puertas de una sociedad del conocimiento, de la información, pues hace que surjan nuevas necesidades sociales, nuevas demandas. Ya las personas no son tan pasivas, por así decirlo, como lo eran quizás hace 100 años, ¿verdad? Se veía al Estado como, o sea, todo lo que era el aparato estatal como una figura omnipotente, divina, ¿verdad? Que no se le podía casi contradecir, ni mucho menos, sino que había que someterse a ella. Y ahora, por el contrario, pues se entiende que el gobierno y sus organizaciones, ¿verdad?, que trabaja a través de sus instituciones públicas, es un actor más en este engranaje de la sociedad costarricense, en este caso. Entonces, ningún actor por sí solo tiene todas las capacidades financieras, económicas, de conocimientos, ¿verdad?, de información, de recursos, para poder hacerle frente a todas las demandas y necesidades que surgen de la propia sociedad, ¿verdad?, del seno de la sociedad. De allí que viene el empoderamiento precisamente de los diferentes actores en este juego de intercambiar conocimientos y capacidades para atender necesidades sociales. De allí nace pues todo lo que ustedes ya conocerán o ya conocen, ¿verdad?, de las alianzas público-privadas, de cómo ciertos fines públicos se pueden alcanzar no solo con la participación del Estado, sino también con la participación de las comunidades organizadas, de la empresa privada, para lograr ciertos objetivos y cometidos de bien común, ¿verdad? Que no necesariamente tienen que estar solamente en manos del Estado. Entonces, me parece que el enfoque de Aguilar hoy es muy interesante, porque viene primero a hablarnos de lo que entenderíamos por la gobernabilidad y por ende lo que es esa ingobernabilidad, ¿verdad? Ya sea, como decía el profesor Leonardo, por una situación de impotencia o por incompetencia o no utilizar adecuadamente las capacidades y los recursos con que dispone. Y yo diría que en el caso nacional, pues ha habido una mezcla de ambas cosas, ¿verdad? Por un lado también impotencia en cuanto a las grandes limitaciones que tiene Costa Rica actualmente, ¿verdad? Que han sido derivadas pues de gobiernos sucesivos, de gobiernos anteriores, que han llevado, por lo menos en el tema fiscal, a una bola de nieve, ¿verdad? Casi inmanejable, tema de empleo público que no se le ha entrado con la suficiente rigurosidad.
y también a con no desarrollar las capacidades o que las instituciones pues son muchas veces ineficientes en el uso de los recursos y en la atención de las necesidades de las comunidades. Entonces, me parece muy atinada la visión de Aguilar y muy claro de que no todo recae en el Estado. O sea, ciertamente, el hecho de que un país sea ingobernable, no solamente pues podríamos considerar que es porque el gobierno es incompetente o impotente, sino también porque a veces la misma sociedad pierde o hay un deterioro en la parte axiológica, ¿verdad? Un deterioro de los valores del ser costarricense, una sociedad pues que no respeta la autoridad, que en muchos casos vemos pues que hay mucha gente que se cuida, que respeta la autoridad, pero también vemos que hay una importante porción de ciudadanos que no respetan, por ejemplo, en este tema del COVID, las normas, el aislamiento social, ¿verdad? Seguimos haciendo fiestas, reuniones, como si no estuviera pasando nada en Costa Rica o en el mundo, incluso poniendo en duda incluso los esfuerzos que se están haciendo a nivel nacional de los hospitales y de la gente de salud que está en la primera línea, pues atacando esta situación problemática. Entonces, bueno, son problemas que hay que corregir, ¿verdad? Y tomar en cuenta los diferentes actores que forman parte de una sociedad y cómo la sociedad civil, cómo la sociedad organizada, pues juega un papel también trascendental en el buen manejo de los asuntos públicos. No solamente para pedir cuentas y exigir, ¿verdad? Sino también en una participación activa de cómo podemos ser parte de la solución de los problemas. Es muy normal y muy común, ¿verdad? Que ante un problema que pasa en una comunidad, y eso yo lo escucho incluso en los lugares donde yo vivo, ¿verdad? Bueno, ¿qué puede hacer la municipalidad al respecto, verdad? Por ejemplo, un tema de inseguridad que de pronto es un tema más privado porque pasa dentro de un límite de propietarios y bueno, ¿qué podría hacer la municipalidad? Pero bueno, ¿qué podemos hacer también los vecinos, verdad? ¿Cómo podemos contribuir los vecinos a mejorar temas de seguridad ciudadana? Entonces, creo que esta lectura es el preámbulo para lo que va a venir en el curso, de enfocarnos también en el tema de la gobernanza, ¿verdad? Y de qué manera, pues, nos podemos empoderar como ciudadanas y ciudadanos, pues, para trabajar por el país que queremos, por la comunidad que queremos, por la provincia que queremos, por el cantón que queremos. No sé, Leo, Correcto. ¿algo más? No, muy bien. Solamente decir otro elemento a raíz del tema de gobernabilidad. Vean que en un año estamos eligiendo presidencia, ¿verdad? De la República. Entonces, todo este tipo de elementos es para que al final de cuentas, sí, yo sé que a ustedes les interesa aprobar el curso y demás, y a mí también me interesa, y yo sé que a don Raúl también, ¿verdad? Que aprueben el curso. Pero más que eso, lo que nos interesa es que ustedes sean profesionales en el área de administración pública, con toda la visión, las consecuencias de eso, que puedan ser críticos y objetivos y sobre todo que puedan ser luz en la oscuridad respecto a estos temas y que puedan sentarse a analizar debidamente propuestas de los candidatos y de qué están diciendo, porque este discurso de que Costa Rica es ingobernable, ¿verdad? Ojo con eso, porque ya ustedes saben qué es ingobernabilidad. Entonces, una cosa es tener síntomas de y otra cosa es ser absolutamente ingobernable, ¿verdad? Entonces, es muy importante que ustedes, con todo lo que van viendo en este curso y los demás, le pasen el filtro a todos los candidatos y candidatas que van a empezar a surgir, ¿verdad? Algunos repetidos, otros reciclados y otros nuevos, ¿verdad? Y otros trasnochados y otros que son lobos con piel de oveja, ¿verdad? Entonces, pónganle cuidado a todos porque en lo que digan, ¿verdad? Ya es importante que ustedes analicen con base en el discurso que ellos dan, que ustedes le apliquen esos filtros de lo que ustedes ya saben y de lo que van aprendiendo para ver si están hablando paja, ¿verdad? O si saben de lo que están hablando en realidad. Entonces es muy importante que ustedes puedan ver eso. A nivel de la pandemia uno puede encontrar muchos de estos temas, ¿verdad? Como para hacer ese cierre que les decía ahora, uno puede encontrar tres grandes etapas en este momento. Una primera etapa que fue el tema de todos los protocolos
y de las primeras cifras de alarma, ¿verdad? Claramente aquí el virus no llegó en marzo, llegó antes, ¿verdad? Pero se estableció como un punto libre, se hablo de marzo de 2020, ¿verdad? Llegó antes. Lo que pasa es que pues, no se pudo constatar efectivamente, ni se pudo probar, pero eso ya estaba desde antes acá, se da como fecha de arranque en marzo, pero vean que estuvimos marzo y abril prácticamente, ¿verdad? Aunque el resto del mundo ya usaba mascarillas, aquí o no las usábamos o usábamos las famosas caretas, ¿verdad? Todo el mundo se llenó de caretas y todo el mundo estaba con caretas por todo lado, ya después que no servía para nada, cosa que ya se había dicho. Entonces, esa primera parte fue, digamos, de un primer acercamiento al tema de las capacidades para atender el virus, ¿verdad? La llegada del virus, las primeras cifras, el crecimiento de las cifras. Esa es una primera etapa. La segunda etapa viene a ser una etapa de, por así decirlo, de administrar la crisis. ¿La crisis cuál? La crisis económica, la crisis de salud, la crisis de recursos, la crisis política, la crisis de comunicación durante la pandemia. Y ahora estamos en otra etapa que se mezcló el tema de llegada de vacunas y el crecimiento de la curva todavía más de como la tuvimos meses atrás. Y estamos ahí, una mezcla de vacunas más crecimiento de casos de una manera muy preocupante. Entonces, que sabíamos que iba a llegar. Lo que pasa es que pues, algunos creyeron que esto era ya pan comido y se confiaron. Y entonces ahora tenemos precisamente lo que ustedes mencionaban, el tema de las vacunas, ¿verdad? Así como hubo en su momento, y que está en investigación en la Contraloría, por cierto, un mal manejo de la documentación de casos, no solo los activos, sino de los recuperados y demás, porque además fue llevado por algunas personas que no eran necesariamente las adecuadas para llevar esos registros, porque la capacidad para poder documentar toda la información fue sobrepasada, o sea, había tantos casos que no dieron abasto para poder registrar adecuadamente todos los casos como debían haberse hecho, ni para aplicarle todas las pruebas que se podían hacer a la gente, ¿verdad? Y fue cuando salió el tema aquel de los contagiados versus los contagiados por nexo. Y por otro lado, estamos ahora en otro momento de que se sobrepasan las capacidades, que ya se sobrepasaron, las capacidades hospitalarias ya está sobrepasada, y de alguna manera también tenemos el tema de las vacunas, ¿verdad? Que hay también un cierto desorden, ¿verdad? Sobre todo como está manejado a nivel de gobierno, pero enfocado en las clínicas locales, y que hay clínicas de clínicas, ¿verdad? O sea, ustedes encontrarán algunos ejemplos muy buenos de esas clínicas, sobre todo administradas algunas en forma de cooperativas y demás, que funcionan muy bien y otras que funcionan pésimo. Y unas tienen ahí un desorden espantoso que no pueden ni siquiera localizar a la gente que son adultos mayores, ni tienen listas de ellos actualizadas, ni tienen datos de cómo conseguirlos, ¿verdad? O sea, aquí tenemos un mar de cosas y así como yo me acuerdo hace un año, no sé si don Raúl se acordará, pero yo hace un año hablaba en el otro curso, preparémonos porque los escándalos en el 2021 va a ser el tema de las vacunas, ¿verdad? Ese iba a ser el tema y bueno, ahí está el tiempo dándome la razón. ¿Por qué? Porque Sí, no sabe cuál es la capacidad y cuál es la incapacidad también. y también otro tema, Leo, que todos tenemos que tomar en cuenta, y en eso por eso yo pienso que es muy importante también cómo manejar el comportamiento de la sociedad, ¿verdad? Y hacer conciencia en la gente, porque partamos del supuesto de que Costa Rica pudiera de aquí a mayo vacunar a toda la población del país. Ok, las vas a vacunar para el virus original, pero estas vacunas no te dan ninguna protección
contra las variantes del virus que no se esperaba que mutara tan rápido. Normalmente, por ejemplo, la vacuna que nos ponemos, o que, bueno, algunos nos ponemos, no sé si todos, anual, ¿verdad? De la gripe estacionaria, que te protege como de 12, 15 cepas diferentes de gripes, algunas más mortales incluso que el mismo COVID, ¿verdad? Como la H1N1, muta en términos generales en un año, ¿verdad? Y cada año pues es necesario vacunarse. El COVID ha tenido una mutación de varias variantes, ya brasileña, la sudafricana, la hindú, que es la más reciente, y esas mutaciones no te, o sea, la vacuna no te protege contra esas mutaciones. Hay gente que piensa que el hecho de que ya me puse la vacuna, o podría pensarlo, ok, ahora puedo andar por la libre y hacer lo que yo quiera y no usar cubrebocas, no mantener distanciamiento, no utilizar alcohol, no lavarme las manos. Y realmente eso pone en riesgo la propia vida, ¿verdad? Porque hay casos de gente vacunada que incluso ha sido infectada por variantes del COVID, que, como repito, no se esperaba. Entonces, ¿qué es lo que uno puede esperar de aquí al futuro? Lo que podemos esperar de aquí al futuro es que este tipo de virus no va a desaparecer, aunque lográramos todos vacunarnos de aquí a final de mes, un caso hipotético, ilusorio, ¿verdad? Que no va a ocurrir, no nos va a proteger de las variaciones que hay del virus. Entonces, ¿qué es lo único que nos va a seguir protegiendo? Y eso que apenas tenemos año y resto de tener el virus en el ambiente. Cuando este virus empiece a hacerse más fuerte, que ya lo ha hecho, podría tener incluso lo que está sucediendo, una capacidad de contagio mucho más alta, y podría incluso tener una mortalidad más alta de la que tuvo el original COVID-19. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos va a proteger? Bueno, tener un buen sistema inmunológico, buenos sistemas sanitarios, buena salud, agua potable, prevención. Va a ser fundamental siempre la prevención, lavado de manos al ingresar. Creo que nos tendremos que acostumbrar a andar con mascarilla posiblemente de aquí al resto de la vida si andamos en sitios públicos. ¿Por qué? Porque posiblemente, y ya está sucediendo, ¿verdad? Este virus no vino para irse simplemente con una vacunación y desaparecer, sino que él tiene una capacidad de mutación mucho más rápida que otros virus respiratorios, y eso hace que no exista, o sea, el desarrollo de las vacunas normalmente lleva 4 o 5 años. Con esto del COVID, pues se han sacado vacunas casi sin procesos de experimentación, y han tenido algún efecto, pero realmente las mutaciones vienen nuevamente a cambiar y empezar de cero con todo el proceso. Entonces, lo que nos va a defender de aquí en adelante será precisamente la educación de la sociedad. Por eso, aunque el gobierno tuviera todos los recursos para vacunar, si la sociedad costarricense no se educa en este plano y no toma en serio las medidas de higiene, las medidas de distanciamiento, nunca vamos a salir de esto, y posiblemente los números van a ir empeorando, ¿verdad? Que eso ha sido lo que ha venido ocurriendo en otros países del mundo. Así es, y la gravedad si no se entiende todavía, espero que aquí todos lo entendamos, pero solamente, por ejemplo, del viernes pasado a hoy, o sea que estoy hablándole de viernes a sábado, domingo a hoy, o sea, 3 días, en 72 horas, han ingresado más de 100 personas a hospitalización, en 3 días, ¿verdad? Y según los cálculos que se tiene, a final de semana podríamos andar rondando casi los 3.000 casos diarios, ¿verdad? Entonces, mucho ojo con eso, porque vean que estamos, como les decía, llegando al tema de vacunación versus los picos más altos del contagio que hemos tenido hasta el momento. Y además con las cifras también más altas que vamos a empezar a ver de muertes y de crisis hospitalarias. Entonces, esos temas se vienen, y se pone de algún, o sea, si ustedes quieren el peor ejemplo de cómo se sobrecargan las capacidades de un gobierno, lo estamos viendo. Entonces, este es el peor escenario donde se sobrepasan las capacidades, nada más y nada menos que en el tema de salud pública, ¿verdad? Que son cosas, no son fáciles de resolver, ni de poco tiempo, y además son carísimas, ¿verdad? O sea, el tema de salud es de lo más caro que hay en una sociedad.
Y volviendo al tema de la sociedad, que quiero hacer énfasis en eso que ha mencionado Raudy, y que ustedes también lo mencionaron, no todo puede quedar en manos de la sociedad. Mucho depende de la educación que ha tenido la sociedad. Y nosotros, como sociedad, hemos tenido muchísima educación, pero parece que estamos siendo no impotentes, sino incompetentes como sociedad. Vean lo que está pasando hoy en contraposición a todo lo que está pasando en nuestra sociedad, ¿verdad? Donde hay bodas de 200 personas, donde hay fiestas de excompañeros de escuela, ¿verdad? Que llegan 20, 30, donde uno ve reuniones de 5, 6, 7, 8 grupos de familias diferentes. En contraposición a todo esto, vean Nueva Zelanda. Nueva Zelanda desde hace rato, ¿verdad? Desde el año pasado, creo que fue en noviembre, prácticamente eliminó el tema del virus y ya no se presentan, casi que no hay casos de COVID en Nueva Zelanda. Y entonces eso les ha permitido, por ejemplo, ¿verdad? Que ahora el fin de semana, ahora el sábado en la noche en Nueva Zelanda, hubo un concierto con 50,000 personas, todo el mundo sin mascarilla y todo el mundo ahí festejando, ¿verdad? Porque, bueno, yo no sé si está bien o no, pero ya lo pudieron hacer porque no tienen contagios en este momento. Entonces es una sociedad que parece que venció el tema. O lo que está pasando en Israel, ¿verdad? Donde tiene más del 70% de la población vacunada, ¿verdad? Pero no es el tema, la solución no es el tema, la vacuna. Vean lo que está pasando en Chile. Chile está con unos niveles de vacunación impresionantes, muy buenos, pero con un comportamiento social paupérrimo. Y entonces, aunque tienen una alta vacunación, no tienen un comportamiento adecuado del virus, siguen dándose contagios, siguen dándose muertes, porque ya bien lo dijo Don Raúl, la vacuna ayuda a que si te da, no te dé tan fuerte, pero no elimina que puedas contagiar o que te puedas volver a contagiar por la misma cepa o por otro tipo de cepa, ¿verdad? Inclusive a las personas que les ha dado, sí está ya demostrado que le podría volver a dar, porque la inmunidad podría durar de 6 a 9 meses, esto no está claro, y ya por lo menos hay 5 variantes. Y la cepa que está ahora rondando en nuestro país es la brasileña, que es más contagiosa y puede ser más mortal en población joven como ustedes. Y de una vez se los de digo. hecho, Ajá. perdón, Leo, de hecho, la vacuna de Pfizer es la que le da una protección un poco más amplia a la gente, que son 6 meses. Sí, La AstraZeneca son 3 meses, entonces claro. imagínate, Pues ¿verdad? Y la además vacuna no es la solución. se requieren las 2 dosis. Nada haces vos con que te pongan una dosis si no te aplican la segunda dosis, Así es. ¿verdad? El virus es tan fuerte que no te pueden, digamos, introducir la carga viral de un solo momento, ¿verdad? Porque te podría afectar muchísimo. Entonces, por eso se requieren 2 dosis de vacunación. Entonces, el hecho de que a uno le pongan una dosis, pues, realmente no lo protege de gran cosa, hasta que no tenga la segunda. Y además, dependiendo de la casa farmacéutica, la protección vean que es mínima, 3 meses, 6 meses a lo mucho, ¿verdad? Entonces, las de Pfizer solo se las están poniendo a la gente de salud, tengo entendido, y creo que adultos mayores algunos, pero digamos a la población como nosotros, ¿verdad? Los de 20 años, nos tocará seguramente si es que nos llegan a vacunar, ¿verdad? Las vacunas de AstraZeneca, que posiblemente son las que menos te protegen un 75% y además te dura 3 meses en promedio la protección. Sí. Y entonces es ahí donde ustedes ven que el tema del comportamiento social es muy importante. Y ahí por eso les decía, no dejemos todo en manos del gobierno. También es importante ver a la sociedad y las irresponsabilidades de la sociedad. Y decía que en el tema de la población joven, hay un tema de que hay gente que se lo está jugando. Y hay gente que ya ha ido a fiestas, que ya ha ido a bares, que se está demostrando que no están cumpliendo adecuadamente, que se están reuniendo, etcétera, etcétera. Y hay una especie de juego al deporte extremo, ¿verdad? O sea, esto es cuando usted tiene deportes extremos, eso genera adrenalina y por tanto adicción, ¿verdad?
Y pasa lo mismo con este tipo de comportamientos en esas fiestas o reuniones. Fuimos, no pasó nada. Vamos a la otra, no pasó nada, nada. Aquí somos todos, somos jóvenes, estamos pochotones, pura vida, no, yo hago ejercicio, esto, lo otro. Entonces empieza uno como a hacer un juego de deporte extremo de doy un pasito por aquí, otro por allá, y ahí voy jalando y jalando la cuerda, y de alguna manera eso genera adrenalina. Eso es un proceso químico del cuerpo, ¿verdad? Y por tanto genera adicción también. Entonces, hay mucho de este comportamiento que se explica de esa manera en cierta población de la sociedad, y que termina generando problemas para todos, porque tal vez no se enferme necesariamente para ser hospitalizado a alguien, pero sí termina contagiando a otros. Entonces, es parte, o sea, ese comportamiento irresponsable de falta de conciencia cívica y demás, de actuar solamente por mi interés particular, son síntomas de una sociedad ingobernable también, ¿verdad? Entonces, Y eso es también muy, otra muy cosa, importante. Leo, también otra cosa, no solo es el hecho, jóvenes, de que, ok, me dio COVID, pero no me pasa nada. O de pronto, ok, me enfermé y hay algunos casos y voy y contagio a 20 personas. El problema es que no sabemos cómo va a reaccionar la persona que vos contagias, cómo reacciona tu mamá, tu papá, tu tía, un hermano mayor. Hay personas jóvenes que se han muerto incluso, ¿verdad? De 40 o menos, por diferentes patologías. Además, hay otra cuestión que también está afectando la salud en general de las personas, no solamente el tema COVID. ¿Qué sucede? En estos momentos los hospitales están tirando casi a la calle a toda la gente que estaba para cirugías de diferentes cosas. O sea, en Costa Rica y en el mundo no solamente existe el COVID como enfermedad, hay gente que está padeciendo cáncer, que ocupa operaciones quirúrgicas casi urgentes. Y los hospitales, al estar colapsando, lo que han hecho es que otras personas con otras dolencias no sean atendidas precisamente por darle campo a los de COVID, ¿verdad? Y para que no se realice una infección mayor. Entonces, eso es también un descalabro de todo el sistema sanitario nacional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas personas están posponiendo operaciones vitales y quizá ya las iban a operar y no sucede porque precisamente los hospitales se están resguardando para un colapso masivo de gente con COVID. Entonces, eso no solamente está afectando a las personas que contagian, sino además a otras personas que tienen otra gran variante de enfermedades que requieren atención médica. Entonces, eh, claro, si vos ves esto del lado de la salud, pues uno pensaría, yo personalmente, yo pensé que el gobierno iba a aplicar medidas más drásticas e iba a cerrar al menos 2 semanas. ¿Por qué? Porque con tal de satisfacer, uno entiende las necesidades de las pequeñas y medianas empresas de turismo y etcétera. Se dio licencia para que en Semana Santa todo el mundo fuera y viniera y hiciera lo que fuera. Ahorita se está pagando ese precio. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si tenemos una sociedad colapsada, hospitales colapsados con la parte médica? ¿Qué sucede si hay un brote masivo? Obviamente, igualmente el consumo va a decaer. El consumo va a decaer. Entonces, aquí es encontrar un sano equilibrio entre lo que es la parte sanitaria y también la parte financiera. Y creo que en este momento, y eso es lo que a mí me parece, y es la lectura, que el gobierno se está preocupando más en estos momentos por la parte financiera, por la parte de ingresos de las empresas, y no tanto por la situación que se le puede salir de las manos o que pareciera que se está escapando de las manos. Como repito, bueno, y como bien lo han visto, los brotes han venido aumentando, la hospitalización en UCI ha venido aumentando y la capacidad que tiene un país tan pequeño como Costa Rica de atender personas en cuidados intensivos es realmente muy baja. Sí. Entonces, bueno, a seguirse cuidando y a seguir analizando estos temas de cara a lo que es la gobernabilidad y la ingobernabilidad, sabiendo que vamos en transición hacia el tema de gobernanza, ¿verdad? Y por eso estamos viendo estos temas ahora. Bueno, si queremos saber si hay alguna pregunta hasta el momento o duda respecto de lo explicado hasta hoy. Si no, pues tenemos que pasar a otro temita. Veo que no hay ni manos ni micrófonos abiertos, entonces vamos a plantearles otro tema en este momento, más a nivel administrativo, si se quiere.
Bien, acá, déjenme ver si pasó. Pantalla acá. No sé si está mostrándose el calendario del grupo, no, del Sí, programa del profe. curso. Sí. Ah, bueno, sí se está viendo entonces. Ok. Para el lunes 3 de mayo tenemos la clase sincrónica. Sin embargo, ese lunes 3 de mayo es feriado. Entonces tenemos que hacer un ajuste en el cronograma del curso de manera que esta clase sincrónica no sea el lunes 3 de mayo, sino que se pase para el jueves 6 de mayo. Entonces, esto es para poder abarcar el contenido de la clase sincrónica, no el lunes, sino el jueves. Esto es por el feriado del 1 de mayo, que aunque es sábado, ahora se pasa artificialmente para, para el lunes. Y esto fue pensado como un feriado artificial para privilegiar el turismo, ¿verdad? De hacer fines de semana largos. Lo cual yo coincido también con don Raudin que faltaron pantalones, porque sí hubo propuestas de cerrar un poco más el tema, pero faltaron pantalones en aguas para tomar esa decisión al interno de gobierno. Entonces, lo que les quería decir es que, bueno, a final de cuentas el lunes es un feriado artificial, pero es feriado, y necesitaríamos entonces reponer esa clase para el jueves para hacerla de manera sincrónica, es decir, en vivo, como en esta ocasión, para el jueves 6 de mayo a la misma hora y por el mismo canal. Entonces, dado esto, lo que quisiera es, si alguien tiene alguna objeción de que la clase del lunes, que es feriado, se haga el jueves, por favor no lo diga, porque como es un cambio en el programa del curso, sí es importante que ustedes lo sepan y que estemos todos de acuerdo. Es el procedimiento adecuado y así queda grabado también. Solamente decir que es importante hacer este proceso, ¿verdad? Porque así se puede reponer y cubrir el contenido. Miguel Ángel, usted tiene la mano levantada. Profe, ¿eso es en general toda la U, todos los cursos o solo la escuela administrativa? Es para todo el país, Miguel Ángel, el feriado, para todo lo que cubre feriados de ley. Ah, ok. Entonces, en respuesta concreta a su pregunta, toda la universidad está en feriado el lunes, 3 de mayo. Profe, y ¿Sí? con respecto, bueno, es que no he revisado muy bien, pero entonces tendríamos que hacer igual la lectura que está asignada La y lectura es la misma de esta semana. Acuérdense que por semana son dos sesiones, de lunes y de jueves. La lectura hay que hacerla igual, solamente que se vería no para el lunes, sino para el jueves. ok. Se vería el jueves, sí. Sí. Rachel, adelante. Profe, era la misma pregunta, pero es que se me acaba de pegar lo que dijo. Ok. Entonces no me escuchó bien la respuesta. No, Ok. No, la respuesta es sobre la lectura. Sí, la lectura es la misma de esta semana. Acordémonos que las sesiones son lunes y jueves, por tanto, la lectura ya no sería para el lunes 3 de mayo, sino para el jueves. y entonces la lectura del jueves también va el jueves, o sea, son ambas. Sí, pero si ustedes ven el programa, la lectura que estaba para el lunes es la misma que cubre para el jueves. Entonces no es que hay doble lectura. Ah, Sí, ok. tal vez ahí para secundar eso que dice el profesor Leo. La lectura para el lunes 3 de mayo y para el jueves 6 de mayo es Aguilar 2015, ¿verdad? La de gobernanza y gobernabilidad y gobernanza de la página 59 a la 118. Esa lectura es para las dos sesiones que hay el lunes 3 de mayo y el jueves 6 de mayo. El lunes 3 de mayo, por ser el asunto del feriado, no había lección, ¿verdad? Ni sincrónica ni asincrónica, y por lo tanto lo que se les está solicitando es que lleguemos hoy a un acuerdo para que entonces la clase del jueves 6 de mayo, que era asincrónica, por el contrario sea sincrónica, de manera que no pase una semana completa sin vernos. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces algunos compañeros de ustedes mismos, les gusta
que los profesores pues estemos cerca, les demos un seguimiento, y a nosotros como docentes también nos gusta no perderlos de vista tanto tiempo, ¿verdad? Entonces, de ahí la solicitud. La carga de la lectura es la misma, o sea, no está incrementando, sigue siendo la misma, solo que digamos que la vamos a discutir el jueves y no el lunes. Y última pregunta. Ahí decía que había una actividad, creo, en mediación, entonces se asignará el jueves. Así es, todo se Ok, asignaría por el ok, jueves. ok. Gracias. Muy No se bien, preocupe. gracias. Bueno, entonces, en concreto, si alguien no está de acuerdo, que nos lo haga saber. Caso contrario, quedaríamos definidos que para el jueves 6 de mayo sería la sesión sincrónica en lugar del lunes 3 de mayo. Entonces, si alguien está de acuerdo, sírvase decirlo, o sea, más bien, si alguien está en desacuerdo, sírvase decirlo y fundamentarlo. Bueno, damos 5 segundos para oposiciones y si no, pues quedaría en firme el acuerdo de hacer la sesión en vivo para el lunes 6 de mayo. Bueno, entonces, todo aprobado, todos de acuerdo de que la sesión en vivo quedaría para el jueves 6 de mayo a las 7 de la noche, tal como lo acabamos de decir. Bien, el otro tema, don Raudin, que nos quedaba era ver si hay alguien que no tenga grupo, que se haya asignado o que se haya incorporado a este grupo 03 recientemente. Si alguien no tiene grupo, es el momento para que lo puedan integrar al chat. Pueden compartir en el chat del Zoom el enlace por WhatsApp si alguien todavía no tiene grupo, para que ustedes se pongan de acuerdo ahí. ¿Hay alguien que esté sin grupo? Es la pregunta. Bueno, parece que todos tienen grupo, don Raudin. Pareciera que todos tienen grupo, sí. Si saben, porque hay compañeros nuevos que recientemente se incorporaron por estos temas de inclusiones que hizo la escuela. Entonces, sería importante que los podamos incorporar al chat que ustedes manejan a nivel de grupo de módulo 03 para que esa persona pueda integrarse a algún grupo lo más rápido posible. Si alguien puede decirnos también, si hay alguien que no esté en este chat de estudiantes, por favor que lo diga para que puedan integrar y que no quede por fuera de este tema, ¿verdad? Si están ya todos incluidos, pues estupendo, solamente estamos queriendo que todos vayamos en la misma sintonía. Ahí Natalia muy amablemente ya compartió el enlace, si alguien no lo tiene o no está en el WhatsApp, ahí está el enlace para que lo puedan verificar, ¿de acuerdo? Bueno, cerrando la sesión, ya desaparecería el enlace. Pues revisen el chat, los que no estén en el WhatsApp, para que lo copien o se ingresen de una vez. Pues bueno, por nuestra parte, don Raudin, ¿verdad? Sería todo. Estaríamos. Si no hay mayor pregunta ni comentario, pues cerraríamos la sesión hasta acá. Agradecerles su atención y pues que pasen una muy feliz noche. Feliz noche, jóvenes. Profe, Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Gracias. Hasta luego.